Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un día más al canal. Mi nombre es Sandy Almanza y es un placer para mí estar aquí compartiendo un día más de devocional. Semanalmente vamos a estar analizando un capítulo del libro de Éxodo. Todos los días vamos a estar analizando un versículo del capítulo que estemos leyendo esa semana. Sin más, iniciamos con el video de hoy. Ya vamos por el capítulo 10 del libro de Éxodo. En este capítulo se relata la historia de las plagas, de las langostas y de las tinieblas. En esta oportunidad vamos a leer lo que los versos del 1 al 3 tienen para enseñarnos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos con el fin de demostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarle a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios, acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron. Quiero que nos quedemos hasta acá. Y quisiera que pudiéramos reflexionar de algo muy importante, y es de la necesidad de poder consultar o de poder esperar las instrucciones de parte de Dios. Si tú analizas desde la óptica los pasajes en donde Moisés va delante del faraón a decirle lo que va a suceder, fue porque primero Dios le dijo que fuera. Nunca vas a ver a Moisés y Aarón presentarse ante el faraón por iniciativa de ellos mismos. Siempre va a ser porque Dios les dijo, mira, haz esto. Dios siempre le da como esa estrategia. Entonces aquí yo puedo entender, puedo ver algo importante, y es la necesidad de ver a Dios como un Dios real. Porque, ¿qué es lo que yo he podido notar con las personas que están a mi alrededor, inclusive yo misma? Que muchas veces nosotros queremos tener a Dios como un amuleto. Y perdóname la palabra, y sé que suena feo, pero es así. No incluimos a Dios en nuestras decisiones importantes y creemos de que, ay, sí, Dios está conmigo y Él va a aprobar esto sin siquiera preguntarle algún negocio, de alguna relación, de alguna situación en nuestra vida. Pensamos de que, ay, sí, yo oro, yo leo la Biblia, yo estoy en la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo. Entonces yo pienso de que Dios sí está en el asunto porque yo hago esto. Pero no nos detenemos a preguntarle sinceramente y decir, Señor, ¿será que si tú estás en esto? ¿Será que es tu decisión o es tu voluntad que yo haga este negocio, que yo tenga esta relación? ¿Será que es así? Y suena triste. Muchas personas se frustran en cuanto a orar o acercarse a Dios, y es porque no saben qué es lo que Dios va a querer para sus vidas puntuales. Sucede porque no tenemos la disposición de escucharlo. No sacamos el tiempo para hacerlo. No estamos apercibidos. Porque Dios habla. Dios sí habla. Dios sí nos dice las cosas que nosotros le preguntemos. A veces no nos las dice inmediatamente, pero Dios responde. Debemos estar atentos y también ser intencionales en la oración. Me gusta algo que he podido experimentar en uno de mis momentos de oración. Lo que hago es estar en silencio, ser intencional y tener la disposición de tener mi mente o tratar de tener mi mente enfocada en Dios, no distraerme con nada y no hablar yo como una loca, sino disponerme a estar en silencio, a escucharlo. Y créeme, Dios sí me ha respondido cosas allí en ese preciso momento en el que lo he buscado, y otras no me las responde enseguida, me las responde después, pero siempre he podido encontrarme con la respuesta de parte de Dios. Siempre. Entonces mi invitación con esta pequeña reflexión es que si tal vez has caído como en ese error de pronto de creer de que Dios está contigo
respaldándote las cosas que tú estás haciendo sin siquiera preguntarle. O sea, déjame decirte, detente, detente y pregúntale directamente. O sea, sé frentero. Pregúntale con todos sus apellidos sobre la situación que tú quieres que Dios esté contigo. Debemos dejar de ver a Dios como un amuleto y verlo como un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que está vivo, que es mucho más real de lo que nosotros imaginamos. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Chao, chao.